sobre de la sabiduría a la insensatez. ¿Cuántos superamos la insensatez y no la sabiduría? ¿Cierto? Que creo que estamos por encima. Es el mayor índice. Y lo más importante de nuestra carrera en la vida no es cómo empezamos, sino cómo la terminamos, ¿cierto? Y es en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? A nivel familiar, a nivel profesional, y desde luego en nuestra vida espiritual. A veces cortamos cierto tipo de ciclos porque nos cansamos o porque pensamos que es más valioso el escuchar ofertas sobre nuestra vida a través de otras personas que llegar a pedir la guía del Señor. Amén. Y quiero que vayamos a Primera de Corintios 3, 18 al 21. Amén. Primera de Corintios 3, 18 al 21. Hoy voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y dicen también, y miremos esto, ¿qué nos desvía del caminar en la sabiduría del Señor para terminar siendo unos insensatos? La astucia, la vanidad, es la que nos lleva a desprendernos de esa relación con el Señor para empezar a actuar bajo nuestros propios principios. ¿Y la astucia de dónde viene? La astucia viene del reino de las tinieblas. Amén. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice el Señor, conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son ¿qué? Absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Y aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto, que fue una iglesia que en su momento permaneció siendo fiel y caminando bajo todos los principios establecidos a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos se desviaron. Ellos terminaron y optaron por el camino de la insensatez y se perdieron. Y él estaba haciendo una gran exhortación, y es que cuando se trata de tomar decisiones sabias, debemos acudir y hacerlo de la mano del Señor. Y créanme que esto tiene un valor bien importante si miramos que todo esto sucedió desde Adán y Eva. ¿Recuerdan las instrucciones que el Señor les dio? ¿Y cómo terminaron ellos? Ahora, pensemos en lo siguiente, y es que es importante en el mundo la sabiduría y la inteligencia de muchas personas, ¿cierto? Porque pues a través de ella hemos visto grandes adelantos científicos, hemos visto grandes inversiones tecnológicas del hombre, industriales, en fin, hemos avanzado grandemente en muchos aspectos, pero ¿qué pasa? Que quieren estar por encima de la
sabiduría del Señor. Por vanidad, por orgullo. ¿Y qué dijo Salomón al final de sus tiempos ya tan marcados por la pérdida de esa relación del Señor? Vanidad, tan solo vanidad. Amén. Y vamos a hablar de Salomón hoy. Quiero que vayamos y que veamos lo más importante, que en nuestra vida estamos tomando decisiones todos los días, ¿cierto? Todos los días. Y lo más importante es que miremos de qué manera están determinando el vivir una vida sabia o el vivir una vida insensata. Y como cristianos es importante entender que necesitamos la guía del Señor. Amén. Aquellos que basan sus decisiones en su propia sabiduría están dados a un desprendimiento total de una relación con el Señor. Y le estamos diciendo al Señor que no nos interesa realmente lo que venga de Él, sino lo que yo pueda dar y lo que yo pueda aportar. En Santiago 3, 13 al 17, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Santiago 3, 13 al 17. Entonces, la sabiduría es buena en la medida en que estemos alineados con la palabra del Señor. Amén. Desde que estemos alineados y tenemos que mirarlo en el ambiente cristiano. Amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre. ¿Cómo hay que demostrarlo? Con la buena conducta. Amén. Esa es la sabiduría. Mediante obras hechas con la humildad que le da ¿qué? Su sabiduría. Amén. Pero si ustedes, mira el pero aquí en la palabra del Señor, y subrayémoslos ahí en la Biblia. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, ¿qué pasa? Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa. Mira estas características: pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena ¿de qué? De compasión y de buenos frutos, y es imparcial y sincera. Amén. Ese es el fruto que realmente debemos recoger para no terminar siendo insensatos. Amén. Entonces, es importante que le demos la prioridad a Dios en la toma de nuestras decisiones. El Señor nos conoce, el Señor nos ha dotado, nos ha dado unos dones. El Señor ha sido muy generoso con nosotros, nos ha entregado unos talentos. La pregunta hoy es: ¿de qué manera hoy tú estás utilizando esos dones, esos talentos, y cómo los estás invirtiendo en los demás? Amén. ¿Cómo los estás invirtiendo? ¿O solamente los guardas para presumir de que tú eres una persona muy brillante y muy valiosa, y a nadie se le va a decir que no lo sea? Lo que pasa es que el mundo espiritual, nuestra vida cristiana, no puede confundir a otros en su manera de vivir. Y ayer, y le felicito, el testimonio de Jorge fue muy, muy hermoso, porque sobre eso es que tenemos
que plasmar nuestra vida espiritual no es como me muestro yo, sino qué ha hecho el Señor en mi vida para poderle mostrar a otros que verdaderamente sí puede cambiar la vida del ser humano. Sí lo puede cambiar, pero que tienes que soltar, que tienes que entregar para que eso se pueda dar en tu vida. Amén. Y entonces debemos de darle la prioridad a Dios en cada decisión que tomemos, porque hay muchas personas que se van a acercar a nuestra vida que no van a sumar, sino que van a restar. Y con esas personas debes de tener mucho cuidado, porque la sociedad nos lleva a disfrutar un presente tranquilo, sin que tú vivas tan sometido a muchas normas, sino al contrario, que las rompas es lo más importante. Eso es lo que ofrece hoy en día el mundo, ¿cierto? Rompe principios. Y eso lo decías tú en tu testimonio ayer. Bueno, y lástima no haberlo podido grabar, porque hubiera sido bien interesante poder entender que Dios sí nos cambia. Y entonces, cada vez que tengamos que tomar una decisión, pregúntale al Señor si eso es lo que le agrada, para que tú y yo no nos equivoquemos en tomar malas decisiones. Y si tú vas a tomar una decisión y oras, la entregas al Señor, después no te vanaglories de lo que hiciste. Amén. Porque el Señor conoce tu corazón y mi corazón. Mira lo que nos dice el Salmo 94:11. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son ¿qué? Absurdos. Amén. 94:11, Salmo 94:11. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos, en Nueva Versión Internacional. Y en Reina Valera dice: el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Amén. ¿No nos conoce el Señor? No estamos engañados cuando queremos actuar de una manera distinta y diferente a la palabra del Señor, a nuestra relación con el Señor. ¿No nos estamos engañando? Pueda que tú digas: uy, salí adelante, uy. Y esto se ve hoy en día como, digamos, en los negocios. Tú vas a vender algo, qué sé yo, una propiedad, un vehículo, y la persona que te lo va a comprar te pone cualquier cantidad de peros, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Si tú cedes a eso, esa persona va a terminar después diciendo: qué buen negocio hice, ¿cierto? Lo tumbé, lo engañé, le mentí. Eso sucede hoy en nuestro mundo, en todos los aspectos, en todos los niveles. ¿Está sucediendo eso? Entonces ten cuidado de no vanagloriarte de ello, porque el Señor sí conoce nuestro corazón y sabe que somos vanidosos, orgullosos y soberbios, y queremos estar por encima de Él. Amén. Yo quiero hablarles de un hombre que no le pidió riquezas al Señor, le pidió ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio sabiduría. Pero hay algo que me llama la atención antes de hablar de este hombre, y es en Primera de Reyes las instrucciones, ese legado tan grande que su padre David le da a su hijo. Mira esa enseñanza cuando ya David estaba próximo a morir. Y está en Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Primera de Reyes
2 del 1 al 4. David estaba próximo a morir. ¿Ya lo tenemos ahí? No te lo había dado, qué pena, Dieguito, no te lo había dado. Voy leyendo, dice Primera de Reyes 2 del 1 al 4. Mira estas instrucciones, y ese es el legado que nosotros hoy como cristianos, y la gran herencia y el gran capital está marcado en lo que tú hoy le dejes a tu familia como un hombre que le cumplió al Señor. Amén. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Además, ¿por qué le decía eso? Porque él estaba muy ligado a Betsabé. Amén. Él aún todavía no había roto, Salomón, ese vínculo con su mamá. Además fue el hijo consentido. Amén. Porque ustedes saben todo lo que sucedió en la vida de David a través de sus hijos por el mal ejemplo de David. Amén. Por eso, ¿qué le estamos dejando hoy a nuestros hijos? ¿Qué le estamos dejando? Porque es muy fuerte que mañana digan todo lo que estoy viviendo y todo lo que me está pasando y todo lo que he hecho es por culpa de mis padres. Y en eso sí, hoy en día los hijos son muy ligeros para dar ese juicio y hacer ese juicio. Dice, cumple con los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y ¿qué? Y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Qué hermoso eso, ¿no? Y él estaba hablando sobre su propia experiencia. Amén. Fue un hombre que todo lo que hizo, adulteró, fue asesino, mató a Urías, fue un mal padre, ¿cierto? Pero él estaba hablando desde su propia experiencia después de haberse arrepentido y haberse vuelto al Señor. Amén. Y dice, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Y cuando tiene ese encuentro Salomón con el Señor le repite esas mismas palabras. Pero el Señor dio unas instrucciones claras de lo que no podía hacer. Y esas instrucciones claras te las da a ti en el momento en que te llama. Que las pasemos por alto ya es otra cosa. Entonces asume las consecuencias, pero lo que menos nosotros y lo que más nos cuesta es asumir las consecuencias de nuestros errores, porque en eso vamos a encontrar muchos culpables. Y el único culpable eres tú en la toma de tus decisiones. Amén. Y entonces quiero que veamos cómo este hombre, después de haber sido ungido por el Señor, después de que el Señor se agradó con esa propuesta de Salomón, que no le pidió dinero, no le pidió absolutamente nada, no le pidió riquezas, solamente le dijo, dame sabiduría, Señor, para gobernar tu nación, para gobernar tu pueblo. Amén. ¿Y qué dijo el Señor? Se agradó en lo que Él le dijo y además dijo, como tú me has pedido sabiduría, te agregaré también riquezas. Amén. Entonces entendamos que Dios es un Dios de prosperidad. No mires a un Dios mínimo. Amén.
Amén. No te quedes mirando el punto que veíamos ayer, el círculo que veíamos ayer, que nos descompone por completo la visión. Dios es un Dios grande. Por eso, si tu corazón camina en rectitud delante del Señor, pídele cosas grandes. Amén. Cosas grandes. No un esposito, no una esposita, porque le va a dar una bien chiquitita. Cosas grandes. Amén. Y entonces vamos a ver aquí cómo Salomón cometió errores que afectaron su relación con el Señor. Él se sintió muy confiado de ser el rey, él se sintió ser un grande, pero llegó un momento en que el mundo, las pasiones del mundo, su propia carnalidad lo apartaron de esa relación con el Señor y de entender que había recibido una promesa para gobernar su nación. Amén. Entonces piensa bien cómo hoy estamos gobernando lo que Dios te puso, lo que Dios te entregó. ¿De qué manera lo estamos haciendo? Y en Primera de Reyes 11, 1 al 4, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo que amoríos con muchas mujeres. ¿Qué le había dicho el Señor? Que no se juntara con extranjeras. ¿Qué fue lo primero que hizo Salomón en su poder y en su autosuficiencia y en su vanidad? Regresó al mundo, regresó a Egipto. Se juntó con quien no tenía que hacerlo. Y muchas veces cuando estamos en conflictos, muchas veces cuando nuestra vida está pasando por grandes momentos de crisis, lo primero que hacemos es volvernos al mundo. ¿Sí? ¿Cierto? Es darle la cara al mundo. ¿Y qué te puede ofrecer el mundo realmente? Muy poco en comparación de todo lo que Dios puede hacer por ti. Pero tenemos que ponernos en las manos del Señor. Tenemos que esperar ese tiempo para que Él actúe como tiene que hacerlo. Y ese es un proceso que se va a demorar mucho más en la medida en que tú seas resistente a ello. Amén. Y aquí Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, no muy bonitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas que no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro le desvían el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Ahora, reflexionemos y meditemos en la palabra. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu seguro hoy para juntarte con personas que realmente no te traen ningún beneficio? Uno tiene que soltar lo que no edifica. Hay muchas personas que dicen con ese amigo crecimos, estuvimos en el jardín, estuvimos en el colegio, estuvimos en la universidad, hasta trabajamos en la misma empresa. Pero primero, nunca le has hablado del Señor, y segundo, es una persona que no trae un beneficio a tu vida, pero tú lo tienes a tu lado como un gran amigo y nunca le has compartido del Señor. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron, mira esto es tremendo, le pervirtieron el corazón,
de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre. Entonces lo primero que vamos a ver aquí es cómo Salomón sacó al Señor del primer lugar para darle el primer lugar a lo que no tenía que hacerlo. Y entonces llevémoslo hoy en día a lo que estamos viviendo en esta sociedad, una sociedad decadente, deprimente, llena de maldad, llena de pecado, llena de injusticia, pero muchas veces sacamos al Señor de nuestra ecuación para terminar haciendo lo que no tenemos que hacer y sacamos al Señor de esa ecuación para hacer con mi libertad, que termina siendo un libertinaje, lo que yo quiero. Amén. Amén, amén, amén. Así es de que miremos todo lo que está pasando y toda esta información hoy, ¿dónde se está dando? ¿Cómo está la sociedad hoy deteriorada? ¿Dónde está el foco de todo esto? Los colegios, universidades, en los mismos trabajos y en las mismas familias. Porque hoy estamos en una decadencia familiar muy grande, porque no hay valores, porque no hay principios. No hay temor de Dios y estamos negociando esos valores y esos principios. Desde que no me afecte a mí, pues yo lo acepto. Eso no es problema mío y además viven como muy lejos allá ellos. Es orar por toda la injusticia, orar por todo lo que está pasando en este mundo. Está cayendo lentamente el ser humano. Y nuestra obligación como cristianos es poder orar por ellos, orar por tanta maldad. Entonces Salomón aquí se equivocó, aquí tomó otro rumbo, aquí desplazó al Señor del primer lugar de su vida y hoy, iglesia, la verdad, estamos viviendo un Sodoma y Gomorra. Es impresionante todo lo que hoy en día tenemos que ver. Lo segundo es que Salomón falló por exceso de confianza. Y dice la palabra de Dios que el que cree estar firme, ¿qué pasa? Mire que no caiga. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué falló de exceso de confianza? Porque era admirado. Me imagino que él daba conferencias en los mejores lugares. Todo el mundo quería conocer cómo era ese hombre sabio. Todo el mundo quería estar cerca de ese hombre. Todo el mundo quería recibir un consejo de él. Y en ese exceso de confianza, él se apartó del Señor. La vanagloria del mundo. Amén. La vanagloria. No lo una tanto porque es vanagloria, no. Vanagloria. Es vana. Amén. Vamos a Proverbios 6:27. Y me llama mucho la atención de lo que escribió aquí a Salomón. O sea que en ese momento en que Salomón escribió este proverbio, su cabeza estaba bien puesta en las cosas del Señor, porque lo entendió, lo llevó a otros para que lo tomasen como un seguro para su vida, pero se dio a la tentación y cayó. 6:27 de Proverbios dice: ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien apartarse de su relación con Dios? ¿O puede alguien decir que ama al Señor, pero hacer cosas
que realmente no le agradan al Señor y pensar que no va a pasar nada, que no se va a quemar, que no va a suceder absolutamente nada. Y por eso digo, me llama la atención porque este hombre escribe esto con su cabeza bien puesta, con su relación con el Señor. Y por eso es después de toda esta situación que tuvo que vivir, él se arrepiente de tal manera que entendió que todo lo que había vivido al final había sido para sus propios intereses y no una vida para el Señor. Amén. Exceso de confianza, y yo quiero decirles, muchas veces no hemos fallado en lo mismo. Yo voy allá, yo voy a ese sitio, yo voy con esa persona, ese trabajo, en fin, muchas cosas. Exceso de confianza. Y si no es el propósito de Dios, lo que tú estás haciendo es humanamente en tus fuerzas y vas a perder. Salomón predicó, pero no aplicó nada para su vida. Y hoy en día ese es el error de muchos de nosotros como cristianos. Por eso vuelvo y digo que me llamó mucho la atención el testimonio de Jorge ayer. Porque es lo que tenemos que hacer. Lo más importante es que lo que tú dices, ¿cierto?, sea aplicado con lo que tú haces. Amén. Porque podemos decir muchas cosas, pero mis actos son distintos. Yo amo a mi familia, amo a mi esposa, soy fiel con mi esposa, pero resulta que me engaño cuando salgo a la calle a mirar mujeres, en fin. ¿Tiene sentido eso, a juntarme con personas que no tengo que hacerlo? Pero sin embargo, estoy predicando un testimonio que no se ajusta, o estoy diciendo algo que no se ajusta a mis hechos. Amén. Eclesiastés 1, 16, 18. ¿Qué pasó? Predicó, pero no aplicó. ¿Y por qué lo hizo? Precisamente por lo que veíamos anteriormente, por el exceso ¿de qué? De confianza. Eclesiastés 1, 16, 18. Gracias, Mateito. Dice, me puse a reflexionar. Qué interesante esto. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría. O sea, él reconocía quién era él realmente por todo lo que el Señor le había dotado, él lo reconocía. Pero mira lo que dice acá. De todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno ¿a qué? A la comprensión de la sabiduría, y hasta conozco, mira eso, claro, el que es sabio y actúa recta y correctamente va a tener mucho más la posibilidad de discernir lo que es la insensatez, lo que es la necedad. Amén. Y hasta conozco la necedad y la insensatez, pero aún esto es querer alcanzar el viento. ¿Se está contradiciendo? No, simplemente está hablando de que en esa sabiduría, ¿cierto?, la necedad y la insensatez siempre van a estar al frente y va a ser como lo más llamativo para el hombre. Francamente, mira esto, mientras más sabiduría, ¿qué pasa? Más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. ¿Y no es así? Y hay personas con las que tú hablas y qué bueno por el conocimiento, por todo lo que han recibido, pero son personas que no te dejan siquiera que tú aportes algo, porque ellos todo lo saben, todo lo conocen, todo lo pueden. Y en lo tuyo, tu punto de vista no tiene validez.
Y aquí este hombre decía que lo más tremendo es llegar a aconsejar a otros y no llegar a dominar sus propias pasiones. Amén. Salomón se equivocó y tuvo otro error. Jugó con la unción. Salomón de pronto pensó que únicamente lo que hizo el adulterio, únicamente lo que sucedió con Sansón, a él no le iba a suceder, porque era un hombre ¿qué? Sabio, un hombre supremamente dotado de gran sabiduría, y que esto le sucedió a Salomón, pero no le iba a suceder a él. Jugó con la unción. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de todo esto? Que él jugó con la unción de él cometió un adulterio espiritual, porque él llegó y terminó con los ídolos que le llevaron a perder su rumbo, y ¿sabes qué? Y su reputación, porque después de ser tan admirado, después fue rechazado. Amén. Ya nadie quería saber nada de Salomón. Y lo peor fue el inicio de su reinado, cuando él vuelve al mundo y es atrapado por las estrategias del mundo. Miremos Primera de Reyes 11, 4 al 9. Terminamos en el 4, ¿cierto? En lo que leímos ahora, y vuelvo a repetirlo. Primera de Reyes 11, 4 al 9. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido. Qué duro eso, ¿no es cierto? Salomón pierde su reputación. Salomón se cree muy seguro de juntarse con estas mujeres extranjeras, y fue un hombre que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Tremenda sabiduría, terminó siendo insensato para 1000 mujeres, ¿cierto? Muy insensato este hombre, pero fueron 1000 mujeres. Salomón fue ingrato con Dios, se olvidó de dónde venía tanta sabiduría, de dónde venía tanto prestigio, todo lo que poseía, y comenzó a actuar en su forma de pensar, olvidándose de que si él había sido alguien, había sido era por la misericordia del Señor y no por sus propios méritos. Amén. Y Proverbios 19:3, mira que desató la ira del Señor. Dice que la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo se irrita con el Señor. Y en la Reina Valera dice: la insensatez del hombre
escrito por él, ¿sí o no? Tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué me pasó? ¿Cierto? Y no nos damos cuenta que nosotros estamos actuando de una manera desordenada frente a mi relación con el Señor. Salomón se unió en yugo desigual. ¿Y qué nos dice la palabra? No os unáis en yugo desigual, porque ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Nada. Pero sin embargo muchas veces lo hacemos, porque queremos buscar nuestro propio beneficio a costa de una pérdida de una relación con el Señor. Y Salomón se unió en yugo desigual, a pesar de la advertencia hecha por el Señor, volvió al pecado, volvió a la esclavitud, volvió al mundo. Primera de Reyes 3:1. Vamos avanzando rápidamente, ya vamos a terminar. Primera de Reyes 3:1. Dice Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio en el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Él dijo: yo tengo el privilegio de construir este templo, pero ya había una gran mancha dentro de esa construcción. ¿Llevar a quién? A la hija del faraón. Amén. Llevar a la hija del faraón. Y entonces, toda persona que no esté de acuerdo contigo respecto a tu relación del Señor, muchas veces te va a restar lo que es tu vida espiritual. Amén. Tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta eso, porque muchas veces buscamos afanosamente cómo suplir nuestras necesidades sin entender que el mundo también está dispuesto a darte muchas cosas que realmente tú tienes que rechazar. Y por último, ¿sabes qué fue lo más grave? Que Salomón no cuidó su viña. Amén. Salomón no cuidó su viña. Estaba tan ocupado en otras cosas que descuidó lo principal: ser obediente a la relación con el Señor. 1:6 de Cantares dice la palabra del Señor: no se fijen en mi tez morena, ni que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Y eso nos pasa a muchos en nuestra vida espiritual, en un ministerio, en un trabajo, en nuestra relación de pareja, familiar. Estamos tan ocupados en otras cosas que la primera razón la olvidamos: cuidar a los nuestros. Amén. Cuidar a los nuestros. Y esto le pasó a este hombre, ¿cierto? Recibió todos los honores que podía recibir, aconsejó a muchos, fue admirado por muchos, pero descuidó a los suyos, descuidó su relación con el Señor. Amén. Y la primera victoria que tenemos que tener como cristianos es poder gobernar lo que Dios ha puesto en tus manos, como es una familia. Amén. Es lo primero, un ministerio. Ese es el mayor gobierno que podemos tener en nuestras vidas. Y termino con Mateo 16:26. Mateo 16:26.
Ah, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, porque ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve preocuparnos tanto por lo material? ¿De qué sirve preocuparnos tanto por tener una imagen que impacte a otros? ¿De qué sirve tratar de obtener cierto tipo de lujos si mi vida espiritual está en bancarrota? ¿De qué sirve eso? No quiero decir con eso que no tengamos también que tener ese tipo de aspiraciones, de tener a nuestra familia bien, pero lo más importante es priorizar, porque vamos a terminar siendo competitivos de lo que tiene mi familia, de lo que tiene mi hermano, de lo que tiene mi primo, de lo que tienen, y me torno en una persona competitiva para también no dejarme, no quedarme atrás de lo que otros tienen. Entonces, ¿de qué sirve eso si voy a perder mi vida, si voy a perder mi alma? Amén. Entonces, ten cuidado de que podamos vivir sabiamente, de que podamos buscar la dirección del Señor y que pensemos en qué estás basando tus decisiones cotidianas, en qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo de una forma impulsiva, si lo estás haciendo de acuerdo a lo que tú crees que puedes lograr tranquilamente, sin hacerlo de la mano del Señor. Porque hay dichos que aún los cristianos todavía seguimos repitiendo en el mundo. Y si yo metí la cabeza por ahí voy a sacar el cuerpo. Entonces estás haciendo las cosas forzadas y no las estás haciendo a la manera del Señor, porque el Señor no te va a llevar a forzar nada. Todas las puertas que el Señor abre, pasa por ellas con toda seguridad de que al final de esa puerta que Él abrió está la bendición. Señor, yo te doy gracias.